buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 3 de abril de 2025. Bueno, ya saben de qué vamos a hablar, seguro. Durante los próximos minutos del programa estábamos todos esperando que anoche, cosa que ocurrió, el presidente norteamericano Donald Trump nos hiciera saber cuál es su plan de protección de su propio país y, por lo tanto, en qué términos declaraba la guerra arancelaria y la guerra comercial al resto del mundo. Y digo al resto del mundo porque se la declaró al mundo entero. A todos los países del mundo va a aplicarle una base universal del 10% de aranceles. Y luego, a partir de ahí, como considera el señor Trump, esto ya lo saben, digo por contextualizar lo que ha ocurrido, como él considera que Estados Unidos está siendo estafada desde hace 30 años por el universo mundo, pues ha llegado el momento de, en fin, tomar represalias contra los que les han estado estafando. Y por lo tanto, pues tienen que ajustar cuentas arancel a arancel y país por país. De tal manera que, claro, pues él salió, ya han visto ustedes la fotografía, hacía esta mañana Federico, que parecía el jurado del antiguo concurso de Eurovisión. A ver, ¿a este país cuánto? Pues eso, a India el 34%, a la Unión Europea el 26%, el 20% en su conjunto, a China el 34%, he dicho que y a la India el 26%, no me quiero equivocar, que tengo aquí las notas. Bueno, esto no es nada nuevo, esto lo sabemos desde anoche. Y por lo tanto hoy estábamos muy pendientes de que es de lo que se trata de ver las reacciones por una parte políticas, europeas por una parte y también españolas por otra parte, y sobre todo también la reacción de los mercados, que es la que nos va a dar la idea de cuál es el grado, digamos, de preocupación que existe. Sabíamos que las bolsas europeas y por tanto también la española estaban descontando ya estas medidas, de tal manera que tampoco se esperaba que hubiera un derrumbe especialmente grande. Y así es lo que, vamos, yo no lo sé porque no soy un experto, pero Leticia Vaquero está aquí conmigo, me podrá corregir si me equivoco, pero me da la sensación de que la bajada del IBEX no ha sido especialmente sorpresiva. No, de hecho es que llevamos unos cuantos días desde que Donald Trump anunció estas medidas, donde de repente vemos que pierde un punto porcentual, o sea que es normal. Porque tal vez las medidas que ya anunció Trump no fueron tan drásticas como los más pesimistas podían esperar, pregunto. Siempre hay gente muy ceniza, muy pesimista y que se esperaban algo más. Yo creo que la clave de los aranceles de Donald Trump es que ha impactado en 200 países diferentes y aunque se ha inventado esta fórmula de este saco de un arancel generalizado, como has explicado, del 10%, hay unos países que salen más penalizados, ¿no? En el caso de la Unión Europea, menos mal que no ha sido país a país. En algo yo creo que han tenido que beneficiar las negociaciones de las últimas semanas. Ha sido algo comunitario. El tema de los aranceles a los vehículos europeos, por ejemplo, ya sabíamos que se iba a aplicar de un 25%, ahora le suman el 20% adicional a otros productos, se quedan fuera algunos nuevos. Por tanto, medicinas, qué bien que no ha habido un arancel diferente. Bueno, microchips, tampoco, eso habrá que esperar. Tampoco ha habido el petróleo. He oído también a muchos expertos diciendo que ahora lo que quiere es negociar país por país y sector por sector y producto por producto. Yo creo que eso es lo que le pone un poco cachondo, con perdón por la expresión, un poco improcedente. Como es un mercachifle y está, en fin, encantado de decir que tiene muchas dotes negociadoras, pues por ahí van los tiros. Pero bueno, a esta hora, a las 4:04 de la tarde, ¿cuál es la noticia más reciente, la que les podemos contar, digamos, con un carácter más cálido desde el punto de vista informativo? Pues la reacción en Wall Street. Claro, hay mucha gente que dice, Trump no se da cuenta de que se está pegando un tiro en el pie. Es decir, él quiere proteger a Estados Unidos y quiere penalizar, quiere empobrecer a los prójimos, pero a lo mejor lo que va a conseguir es empobrecer a su propio país. Y hoy la reacción de Wall Street está siendo muy, muy, muy llamativa. Es un gran batacazo, Luis. Ha abierto hace escasamente media hora, a las 3:30 hora española, así que vemos en diferentes índices, en el Dow Jones, en el S&P 500 o en el Nasdaq, que han amanecido ya en rojo, en lo que se dejan de media pues en torno a un 4%. Los empresarios norteamericanos cuentan con las represalias mundiales a sus productos, es decir, los aranceles recíprocos, ¿no?, por segunda o tercera vez, aunque también estos datos demuestran el miedo a la recesión en Estados Unidos y sobre todo a una subida de la inflación por todos esos productos que vayan a importar de otros países, pero que ahora les saldrán muchos más caros a los estadounidenses. Entre ellos, por ejemplo, parece una tontería, el plátano, que ellos no son productores siquiera de esa fruta. El parque europeo, como decías, también está teñido de rojo desde primera hora de la mañana. Lo vemos en el principal índice del viejo continente, el Eurostoxx 50, que cae hasta ahora un 3%. En España el IBEX 35 es verdad que baja menos que en otros índices europeos, como acabamos de comentar. En este momento pierde 1,16%, se mantiene los 13.100 puntos, lleva toda la mañana fluctuando entre el 0,8 y el 1,6. Los que más pierden en el IBEX son los bancos, ante el impacto económico que puedan tener esos aranceles del 20%, y los que están en verde son las empresas energéticas, ¿no?, en momentos de confrontación, que es lo que suele ocurrir.
ocurrir. Peor comportamiento están experimentando, por ejemplo, el DAX alemán, que pierde cerca de un 2,3%, un 2,4% en este momento, o el CAC francés en rojo también con una bajada del 3,18%. Si nos fijamos en el mercado asiático, que ha sido el primero en abrir tras el anuncio del Día de la Liberación de Trump, que así es como lo ha llamado, el batacazo ha sido aún peor, porque China, con esos aranceles del 34%, que se suman a los que ya estaban pagando de un 20%, con esa justificación de la administración Trump de que no combate lo suficiente la salida de fentanilo de su país, pues ha sufrido bajadas de entre medio y 1,5 puntos. Tampoco es mucho. Donde están peores en Japón, en el índice Nikkei, que cae un 2,7%, su primer ministro lo considera un sinsentido, porque dice que Japón es el primer país, el país que realiza la mayor cantidad de inversiones en Estados Unidos. Curioso también, Luis, lo que ha ocurrido con Vietnam, un país que va a tener que soportar los aranceles más altos junto con Camboya y Laos. Bueno, en este caso del 46%. Su índice, el VN30, pierde casi 7 puntos. Es la mayor caída de todo el planeta y se produce porque muchas fábricas chinas se trasladaron hace años a Vietnam para sortear esa primera tanda de aranceles de la anterior administración Trump. Bueno, estos son los primeros síntomas del temblor que provoca toda guerra, aunque sea una guerra comercial. En este caso, naturalmente, el nerviosismo, como nos cuenta Leticia Vaquero, gracias Leticia por esa comunicación, es extensivo. Y ahora hay que centrarse en las declaraciones, digamos, de carácter político, empezando por las que se han producido en nuestro país. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido colocarse al frente de la crisis. Ya saben ustedes que él, en fin, disfruta mucho diciendo: tranquilos, queridos españoles, que aquí estoy yo para protegeros, como os he protegido ante otras crisis que también he tenido que hacer frente con el mejor ánimo, porque ven con mejor ánimo y no hay que ser pesimistas, etcétera, etcétera. Pero hay que dejar un primer mensaje, y es que esto de los aranceles recíprocos, que es la expresión que utiliza Trump para poner todas estas medidas que venimos comentando, se basan en datos inciertos, no son verdad. No es cierto que la Unión Europea aplique aranceles del 39% a Estados Unidos. No es cierto. De hecho, si miramos bien las cifras, la Unión Europea solo aplica aranceles de en torno al 3%, dependiendo de los casos. Y no es verdad que nuestra relación comercial esté desequilibrada. La balanza comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos en bienes y en servicios está prácticamente a la par. Los aranceles anunciados por el presidente Trump, por tanto, no son recíprocos. Bueno, el presidente del gobierno ha querido cargar la mano contra Donald Trump, cosa que por otra parte no parece muy criticable en este momento. Y esto sí que establece un cierto contraste, una cierta comparación con lo que ha querido decir Alberto Núñez Feijóo. Está claramente en contra de los aranceles, no ha defendido para nada a Donald Trump, pero sí que ha querido dejar un mensaje. En concreto, este mensaje. La adecuada respuesta del Gobierno central a los aranceles no va a medirse ni en el número ni en la intensidad de los insultos y descalificaciones hacia la Administración norteamericana. Asimismo, advierto de que reaccionar en caliente, por muy tentador que pueda resultar, sería una frivolidad. Le está pidiendo, por lo tanto, al presidente del gobierno que se ponga una bolsa de hielo en Sálvase a la parte antes de tomar decisiones que puedan después perjudicarnos a medio plazo. En todo caso, el gobierno ya ha dejado muy claro que no tiene ninguna ganas de esperar. Y además es que lo ha dicho explícitamente en esa comparecencia esta mañana Pedro Sánchez. Hay que actuar, y además hay que actuar con inmediatez. Y el gobierno de España lo hace, es el primero en reaccionar, el primero que pone en marcha un plan que básicamente consiste en esto. Este plan va a movilizar un total de 14.100 millones de euros. 14.100 millones de euros, de los cuales 7.400 millones de euros son de nueva financiación y otros 6.700 millones de euros se van a emplear de instrumentos ya existentes para impulsar distintas medidas, y los vamos a articular en dos grandes pilares. ¿Y cuáles son esos dos grandes pilares? Escuchen. En primer lugar, vamos a poner en marcha dos líneas de avales y de financiación intermedia de eso que conocen en términos coloquiales como un banco público, el ICO, dotadas con 6.000 millones de euros para facilitarles el acceso a financiación y satisfacer sus necesidades de circulante. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es impulsar un fondo de apoyo a la inversión industrial productiva, dotado con 200 millones de euros para dar préstamos y participación en capital para modernizar o instalar nuevas plantas
productivas. Y también ha anunciado, por completar la lista, 400 millones en ayudas al sector automovilístico. Pero todo este plan que ha querido presentar en sociedad Pedro Sánchez no tiene voluntad, según él, luego ya veremos por dónde va la realidad cotidiana. Pero bueno, en principio, al menos desde el punto de vista retórico, él quiere que le acompañen todos los grupos parlamentarios, no quiere actuar en solitario y por eso hace este llamamiento a todos. El Gobierno de España va a trabajar desde estos principios, con estos objetivos, y desde aquí le pido a todos los grupos parlamentarios que los compartan, que se sumen, que trabajemos codo con el Gobierno de España y con el resto de instituciones, con los agentes sociales primordialmente, porque este ataque arancelario de la Administración estadounidense no distingue entre amigos y enemigos, no discrimina por ideología o balanza comercial. Va contra todos y contra todo. Bueno, habría una pregunta que en este momento yo creo que sería pertinente. Bueno, esta es una invitación a todos los grupos parlamentarios y esto incluye naturalmente al principal partido de la oposición, quiero pensar, al Partido Popular. Por lo tanto, como también ha comparecido Núñez Feijóo, pues sería pertinente preguntarse ¿y cómo acoge Núñez Feijóo esta invitación a mantener un diálogo abierto con el presidente del Gobierno en esta materia? Si yo lo entiendo bien, porque no ha sido muy claro desde mi punto de vista, pues él no se da por muy concernido en lo que se refiere al diálogo político. Él ve con buenos ojos, inicialmente, que el Gobierno hable con los interlocutores sociales y con los sectores afectados, pero no hace ninguna referencia al diálogo con los partidos políticos. Y de paso, por cierto, le manda un mensaje, sin citarle, pero se le entiende perfectamente, al partido que está a su derecha, es decir, a Vox. Los aranceles no van a hacer grande a nadie, nos va a hacer pequeños a todos. El segundo mensaje es que el establecimiento de los aranceles es un ataque a nuestra agricultura, a nuestra industria, en definitiva a la gente. Nadie que diga ser patriota puede respaldar esta decisión ni tampoco minimizarla. Bueno, luego veremos cómo responde Vox a ese ataque que, insisto, va dirigido claramente a Vox. Antes les decía, Sánchez ve con buenos ojos el acercamiento del Gobierno a los agentes sociales y a los sectores afectados, pero no hay ninguna referencia al diálogo político con el Partido Socialista. Los contactos del Gobierno con los agentes sociales y económicos y con los sectores afectados son un paso acertado, pero quedará incompleto si no se dan dos condiciones. Por un lado, las medidas tienen que ser urgentes y suficientes. No basta con una palmada en la espalda a los productores y con eso se busquen la vida. Lo que hace falta son medidas de acompañamiento, tanto en la contracción del mercado como en la búsqueda de nuevos mercados. Pero esto de la búsqueda de nuevos mercados conviene que lo aclaremos, porque también el presidente del Partido Popular, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho un llamamiento, una advertencia al Gobierno que quiere buscar la apertura a un nuevo mercado, que es China. Saben ustedes que tiene comprometido el presidente una visita al presidente chino, es decir, a China, y que además ha mandado como precursor de ese viaje a el señor Rodríguez Zapatero. Bueno, pues el señor Núñez Feijóo le dice al presidente del Gobierno, mucho ojo, yo no digo que no haya que contar con China, pero tenemos que huir de un peligro que estamos corriendo y que el Gobierno debe eludir, en concreto este peligro. ¿Hay espacio para entablar un diálogo constructivo con China? Sí, pero es un error querer cambiar de la noche a la mañana Estados Unidos por China. Bueno, y luego hay una cosa que no crean ustedes que es fácil de explicar, pero que me gustaría que, en la medida de lo posible, todos fuéramos asumiendo. Aquí tenemos una reacción, digamos, unilateral, por utilizar una terminología que todos podamos entender, por parte del presidente del Gobierno español o del jefe de la oposición de nuestro país, como si el paraguas que nos tuviera que proteger es el interno. Pero nosotros somos un país miembro de la Unión Europea y por lo tanto tenemos un doble paraguas. Y esto, justo es decirlo, también lo ha dicho explícitamente el presidente del Gobierno, que los españoles tenemos un doble paraguas protector. Por una parte está lo que puede hacer el Gobierno de España, adjudicando ese plan con ayudas que puedan paliar los efectos de esta guerra comercial declarada por Donald Trump. Y luego está el paraguas europeo. Y por lo tanto a Europa hay que pedirle cosas. Y desde luego Sánchez ya ha empezado a pedírselas. Esta mañana ha pedido en concreto estas. La primera de las medidas que tiene que tomar es la activación de un marco especial de ayudas de Estado. Segundo, se tiene que crear un fondo de ayuda a los sectores afectados. Tercero, la revisión de algunas normas comunitarias para apoyar a los sectores que se van a ver afectados por estos aranceles.
Y cuarto, pediremos lógicamente a la Comisión Europea, también a los Estados miembros, que aceleremos al máximo los trabajos para lograr la ratificación de un acuerdo tan importante en esta coyuntura aún más como es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Esto es lo que le va a pedir Pedro Sánchez a la Unión Europea. Otra cosa distinta es lo que la Unión Europea quiere hacer. Y eso, también lo ha dicho Sánchez, le corresponde a Ursula von der Leyen, que está siguiendo desde anoche cada una de las declaraciones de Donald Trump. Esta mañana ha aclarado aún un poco más, ella y otros líderes europeos, por cierto, por dónde va a ir la respuesta, por dónde va a ir el paraguas protector del club al que pertenecemos. Verónica Jorro. Desde Uzbekistán, donde se encuentra de viaje oficial, von der Leyen ha pedido pasar de la confrontación a la negociación y ha aclarado las inmensas consecuencias de las medidas arancelarias de la administración Trump, aseverando que la economía mundial sufrirá enormemente. Los aranceles perjudicarán a los consumidores de todo el mundo. Se sentirá de inmediato. Millones de ciudadanos enfrentarán facturas de supermercado más altas. Los medicamentos costarán más y también el transporte. La inflación aumentará y esto perjudicará a los ciudadanos más vulnerables. Ante esta situación ha asegurado que los 27 están preparados para responder y ha explicado que están ultimando un primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles al acero y que están preparando nuevas contramedidas para proteger sus intereses en el caso de que las negociaciones fracasen. De hecho, será el próximo 9 de abril cuando los Estados miembros voten las medidas contra esos aranceles. Unos aranceles que pueden perjudicar a la compra de material de defensa en un momento muy convulso, como ha asegurado la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas. Kallas asegura que en la actualidad la Unión Europea compra mucho ahora a los americanos en materia de defensa y que la ofensiva arancelaria encarecerá, dice, los costes en Reino Unido. Sin embargo, su primer ministro ha asegurado que los aranceles tendrán claramente un impacto económico y ha apostado por responder con calma. Así, Starmer ha señalado que si Trump actuó por su país, él actuará por los intereses de Reino Unido. Anoche el presidente de Estados Unidos actuó por su país. Hoy yo haré lo mismo. Sé lo importante que es para vosotros vuestros negocios. Así que daremos el siguiente paso de nuestro plan. Tomaremos las decisiones en los próximos días y semanas y serán guiadas por nuestros propios intereses. Y el canciller en funciones de Alemania ha acusado a Trump de atacar al orden comercial. Olaf Scholz ha asegurado que el gobierno estadounidense está tomando un camino que solo dejará perdedores y ha puntualizado que la Unión Europea está dispuesta a dialogar con Washington para evitar una guerra comercial. Bueno, hemos visto, por lo tanto, la reacción de algunos de los actores principales en este momento. El gobierno, el principal partido de la oposición, la Unión Europea, pero hay otros actores menos decisivos, más testimoniales, que también han querido fijar una posición. Si nos vamos a los extremos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, nos vamos a encontrar con testimonios que difieren de los que hemos oído hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué opina la extrema izquierda? Es decir, la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, Podemos. ¿Qué dice Ione Belarra? Que esto de contrarrestar aranceles con aranceles no es bastante. Lo que hay que hacer es boicotear directamente los productos norteamericanos. Los aranceles no son suficientes porque no van al corazón de la cuestión, no van al asunto central que realmente permitiría pararle los pies a Donald Trump, que es hacerle daño donde más le duele, que es en los intereses económicos de las grandes empresas norteamericanas y también de sus negocios. Bueno, y luego, ¿qué dice el otro partido a la extrema, a la derecha del Partido Popular, en el extremo de la derecha? Pues, es decir, Vox, digo, para entendernos. Hoy ha hablado el portavoz adjunto del grupo parlamentario, que se llama Figaredo. Y Figaredo, primero, ha querido dejar claro que a Vox esto de los aranceles de Trump, en principio, para que no haya equívocos, dice él, no le gusta. Los aranceles que Estados Unidos va a imponer contra Europa y contra productos españoles necesariamente son una malísima noticia. Son una malísima noticia y lo hemos repetido ya en innumerables ocasiones. Todas aquellas medidas nacionales e internacionales que perjudiquen a la industria y a los trabajadores españoles serán combatidos desde Vox, sin duda. Es una mala noticia, pero ¿quién tiene la culpa de la mala noticia? ¿Trump? No, hombre, no, Trump no. En opinión de Vox, los culpables son otros. Y la situación y la realidad es que nos encontramos con que el Partido Socialista y el Partido Popular Europeo son los culpables de esta situación. Están siendo absolutamente incapaces de gestionar la situación y están siendo incapaces no por negligencia, sino por voluntad.
Ah, caramba, entonces a Trump no hay nada que reprocharle. Pues parece que no mucho. Nosotros podríamos reprocharle algo a Donald Trump si tuviésemos el Ministerio de Exteriores, hubiésemos intentado negociar y no hubiésemos sido capaces. Pero a día de hoy, a quien hay que reprocharle es a los ministros de Exteriores de España y al alto representante de la Unión Europea. ¿Por qué no están negociando en este mismo momento con Estados Unidos? Bueno, hasta aquí el repaso de las principales reacciones a la guerra comercial que ayer anunció con, toda la solemnidad el presidente norteamericano. Pero hay una noticia que también quiero contarles, ya en otro ámbito informativo distinto, porque creo que tiene mucho interés. Y además, de verdad creo que puede tener también mucha trascendencia en función de cómo termine. Saben ustedes que el presidente del Tribunal Constitucional está intrigando todo lo que puede para frenar que la Audiencia Provincial de Sevilla recurra ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la sentencia de los ERE. A Cándido Conde Pumpido le horroriza y está movilizando todo lo que puede para llevarse el gato al agua. ¿Qué problema se ha encontrado hoy? Nos lo cuenta enseguida Miguel Ángel Pérez, que los propios letrados del Tribunal Constitucional le dicen que no tiene razón. Miguel Ángel. Páginas al que ha tenido acceso a Libertad Digital, los letrados del Tribunal Constitucional afirman que la competencia para apreciar que concurre la necesidad de plantear una cuestión prejudicial corresponde de manera exclusiva y libérrima en el momento inicial al juez o tribunal que decide plantearla y de manera definitiva al TJUE sin posibilidad de interferencia de ningún otro tribunal nacional, incluido el Constitucional. Por esa razón, la decisión de plantear una cuestión prejudicial no es susceptible de recurso alguno ni puede ser declarada nula, anulada, revocada o en cualquier otra forma dejada sin efecto por otro tribunal diferente del que haya decidido plantearla, incluido otra vez el TC. Según el informe, el TC, por tanto, debe abstenerse de toda injerencia o interferencia en la labor del juez o tribunal que plantea la cuestión, lo que debe incluir abstenerse de requerirle explicaciones sobre las razones por las que se plantea la cuestión o de dirigirle indicaciones sobre su procedencia o pertenencia sobre su supuesto carácter hipotético erróneo o indebido. La interferencia, injerencia, condicionamiento, impedimento o obstaculización por parte del TC del planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales ordinarios nacionales constituiría, dice, un grave atentado a la independencia judicial de esos tribunales ordinarios que podría motivar la responsabilidad del Reino de España. Bueno, pues es jueves, es 3 de abril de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La vicepresidenta María Jesús Montero ha comparecido en el Senado y ha explicado que si las autonomías no tienen voluntad, no habrá posibilidad de entendimiento y que nadie se opondría nunca a la quita de deuda. Esta medida va a suponer, de hecho, una notable reducción de ese volumen de deuda de comunidades autónomas que van a ahorrar el pago de intereses y sobre todo van a mejorar su posición financiera. Y esto, señorías, significa avanzar en la normalización financiera de comunidades autónomas que en su momento tenían esa vocación de, por supuesto, financiarse por sí mismas, pero un hecho que no ocurre desde el año 2008 para muchas de ellas. Además, el Senado, con mayoría absoluta del Partido Popular, reprobará a María Jesús Montero en el próximo pleno previsto para la semana que viene, según ha dado a conocer la portavoz del partido en la Cámara Alta, Alicia García. Ha dicho que la vicepresidenta primera acumula más escándalos que cargos. Más cosas. El secretario general del PSOE y ministro para la Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha criticado el mensaje político y sectario que a sus ojos lanza la Comunidad de Madrid al mandar a todos los menores migrantes llegados de Canarias a Fuenlabrada. Carmen Arreaza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desayuno informativo organizado por Europa Press en el que el secretario general de los socialistas madrileños ha cargado duramente contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En primer lugar, porque la ley de vivienda no se aplique en la región, algo que a juicio de Óscar López condena a los madrileños a pagar precios desorbitados por el sectarismo de Díaz Ayuso. No puede ser que los madrileños sean cautivos de una política sectaria, absolutamente sectaria. Hablan de ideología, no hay ideología más sectaria que la que aplica la señora Ayuso, que está dispuesta incluso a perjudicar a los madrileños con tal de llevar otro titular de confrontación, una vez más. Si es que es un gobierno alegal, si es que no cumple la ley de memoria, no cumple la ley de vivienda, no quiere cumplir el reparto de migrantes, no cumple con las leyes y es un gobernante.
López también ha recriminado al Gobierno de la Comunidad de Madrid que tampoco quiera cumplir con el reparto de menores no acompañados. Vuelve a tachar de xenófoba la actitud de Ayuso y la acusa de no haber dado respuesta a cuántos menores están siendo atendidos en la región. Y la pregunta que le ha hecho el Gobierno de Madrid es ¿cuántos menores están acogidos ahora mismo y están ocupando una plaza? Y Madrid lo que ha hecho es un cálculo de cuántos menores han pasado en 2024 por ahí. Contésteme la pregunta y entonces sabré cuántos tiene que acoger. Si encima la reflexión es voy a mandar todos a Fuenlabrada, que es lo que dijo, mire usted, es que nadie ha dicho que vengan todos los menores a Madrid. Hay un reparto opinable. Yo quiero lo mismo para Madrid. Hágame usted un reparto y luego opinamos. Me puede gustar más o menos. Pero quiero saber cuántos tendrán que ir a Fuenlabrada, cuántos a Majadahonda y cuántos a Coslada. Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras la reunión mantenida hoy con la Comisión Interministerial de Inmigración, ha manifestado que espera que en una semana se articule el sistema para que los menores no acompañados demandantes de asilo sean acogidos en el sistema de protección internacional. Tanto al Supremo como a todos los ministerios afectados, la relación de los 1.008 menores que tenemos en este momento, aquellos con el informe terminado de la petición de asilo y aquellos que lo han solicitado, porque el auto del Supremo incluye no solo a los que ya tienen el expediente terminado, sino a los solicitantes, por lo tanto ya está comunicado. Esa parte que nos correspondía de colaborar con la Administración del Estado en el cumplimiento del auto, creo que está bien cumplimentada en el día de hoy, se lo hemos dado también al ministro, y a partir de ahí, hoy en la reunión que hemos hablado es sobre la necesidad, con carácter inmediato, de que estos menores, tal y como dice el auto del Supremo, sean incluidos en el sistema de protección internacional del Estado. Y continúa el conflicto en cuanto a las universidades españolas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado este jueves al Gobierno de España de querer apropiarse de estas. Paloma Cuevas. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de endurecer los criterios para la apertura de nuevas universidades privadas se ha colado en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La portavoz socialista Mar Espinar acusaba a Isabel Díaz Ayuso de infrafinanciar a la universidad pública y dar facilidades a centros privados. ¿Qué es lo siguiente de lo que se va a querer apropiar? ¿De la lucha por la universidad de calidad, mientras asfixia financieramente a las universidades públicas y pone alfombras rojas a los chiringuitos donde se compran títulos? Retírese a su ático y busque ofertas en el sector privado. Es casi como lo que hace ahora, pero sin engañar a los madrileños. Con todo lo que le deben, señor Ayuso, va a tener ofertas que no va a poder rechazar, por el bien de todos. La presidenta de la Comunidad de Madrid criticaba la urgencia del Gobierno de Pedro Sánchez de endurecer esos criterios para abrir nuevas universidades privadas y recordaba que parte del Ejecutivo Central se ha formado en estos centros. Se pasan el día manipulando y ahora utilizando el BOE con un decreto chapucero. Hay tanta urgencia en ir contra las privadas para resolver algo en la pública, pero no se dan cuenta que es un discurso para niños. Hay que ver la que han liado esta semana para que se vea cómo operan sus señorías. La que se fue a Sevilla y va a perder su silla, se puso el otro día una camiseta de Faralay, se nos vino arriba con la bata de cola y decidió incendiarlo todo. Decidió insultar el trabajo de los jueces, utilizar nuevamente el feminismo de manera patética como lo hacen ustedes y después intentar insultar a la universidad privada. Asunto al que también se refería la portavoz de Más Madrid, Manela Bergerot, que ha asegurado que hacen falta más universidades públicas financiadas. Por otra parte, la Fiscalía de Barcelona ha iniciado por primera vez una investigación penal para esclarecer las presuntas torturas llevadas a cabo durante el franquismo por agentes de la Brigada Político-Social en la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana en Barcelona. Esta acción se desarrolla en colaboración con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado bajo la dirección de Dolores Delgado. La decisión coincide con las pesquisas del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un posible delito de revelación de secretos tras una filtración relacionada con la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Según un comunicado del Ministerio Fiscal, las diligencias de investigación de la Fiscalía de Barcelona se incoaron como consecuencia de la denuncia presentada por la supuesta víctima de los malos tratos físicos y psíquicos que le fueron infligidos durante su detención en febrero del año 1977. El decreto de incoación se fundamenta en la obligación establecida por la Ley de Memoria Democrática de realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad,
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios estos que son pilares del derecho internacional de los derechos humanos y que se integran en el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 10.2 de la Constitución. Recordamos que no es la primera vez que la Fiscalía intenta investigar denuncias y querellas de supuestas torturas durante el franquismo. En anteriores ocasiones, los hechos fueron archivados ya por la justicia al considerar que estaban prescritos y amnistiados. Por último, Covite ha denunciado 2 nuevas concesiones de terceros grados otorgadas por el gobierno vasco a los presos de ETA Juan Jesús Narváez Goñi e Íñigo Vallejo Franco, que según denuncian no están arrepentidos. El colectivo de víctimas del terrorismo ha criticado que desde hace menos de un año se han concedido 18 terceros grados a presos de ETA, la mayoría de ellos vinculados a la izquierda abertzale. En casa de Herrero, Es Radio.